Bueno, pues vamos a empezar ahora con una primera aproximación para entender esta expresión diferencial o para estudiar esta expresión diferencial que queremos hablar entre genes, ¿vale? Que queremos encontrar entre genes, entre expresión génica. Y para eso lo primero que vamos a hablar es de lo que se llama fold change. Para situarnos un poco, cuando queremos comparar dos medias A y B, tiene sentido hablar del ratio entre A y B. Pues cuanto más grande es A que B, eso es en el fondo un ratio, ¿vale? El fold change es exactamente una medida de eso, de cuánto mayor es A que B. Y en concreto la palabra fold la traducimos como veces. Entonces, si por ejemplo hablamos de twofold, quería decir dos veces más, ¿vale? Esa sería un poco la idea de lo que queremos hacer. Entonces, cuando hablamos de twofold change, lo que vamos a decir es como que la media A, digamos, la medida A es dos veces más grande que la media B. Sería un poco la idea del fold change. Cuando se trata de genes concretamente, pues cuando hablamos de fold change, de lo que vamos a comentar es, o sea, lo que vamos a comparar, perdón, es la media de ese gen en un grupo y la media de ese gen en el otro grupo, ¿vale? Entonces, aquí, conforme está expresado, pues tendríamos la media X, sería la media de la expresión del gen para un valor de la covariable, por ejemplo, los controles, o en el caso de la leucemia, el AML, y la media de los I's en este caso sería para el otro. Caso, pues por ejemplo, si una es el AML, pues la otra es el ALL, ¿vale? Esa sería básicamente la estructura que va a seguir el fold change. Pero el fold change muchas veces se utiliza en términos logarítmicos, por una sencilla razón, y es que cuando hablamos de cuántas veces más es una cosa que otra, si le aplicamos el logaritmo, pues podemos tener una expresión que lo que nos dice es cuántas veces tengo que multiplicar 2 para tener esa expresión, esa diferencia, ¿vale? Entonces lo que se hace es el logaritmo en base 2 de ese ratio que estudiábamos. Entonces, si nos sale, por ejemplo, que eso vale 3, lo que quiere decir es que el ratio es 2 elevado a 3. ¿Vale? Eso básicamente de lo que estaríamos hablando. 2 elevado a 3 significa que tengo que multiplicar 3 veces 2 para encontrar esa diferencia. Y es una forma de expresar ese fold change. Y lo que se suele hacer es compararlo con una constante, como decía, es 3 o puede ser mayor que 3 o menor que 3, y lo que estaríamos diciendo es que ese ratio es mayor que 2 elevado a ese valor del que estemos hablando. A partir de este fold change, lo que podemos hablar es de genes up and down regulated, que en castellano sería algo así como sobre o infraexpresados, ¿vale? En concreto, cuando tenemos un log 2 de ese fold change mayor que un valor C, decimos que el gen está sobreexpresado o upregulated en el primer grupo, en el grupo que aparece en el numerador, y del mismo modo está infraexpresado o downregulated en el segundo grupo. Hablamos aquí de casos y controles porque era como lo estábamos expresando, pero pensad que en el numerador tuviéramos AML y en el denominador ALL, pues estaríamos diciendo que un determinado gen se expresa más en un grupo, en el grupo AML, en el grupo del numerador, que en el grupo del denominador. Y si pasa al contrario, pues estará al revés, ¿vale? Estará downregulated en el grupo superior y upregulated en el grupo inferior, ¿vale? Esto es lo que os decía, viceversa. Si lo que nos sucede es que tenemos que es menor que un valor C, pues entonces estaremos diciendo que ese valor es mayor que 2 elevado a C, o sea, le daríamos la vuelta, digamos, a ese ratio y entonces pues tenemos que estará sobreexpresado en el de arriba y infraexpresado en el de abajo, que ahora han cambiado, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Y aquí lo que nos falta, el problema que tienen estos fold change es la variabilidad, ¿vale? Porque, claro, estamos pensando en medias solamente.
pero no estamos teniendo en cuenta la variabilidad. ¿Vale? Es muy sencillo, sí que es verdad, es muy rápido de calcular, porque solamente tenemos que calcular la media del gen, de la expresión del gen o de la proteína en un grupo o en el otro, pero sin embargo lo que pasa es que nos estamos perdiendo esa otra parte. Esta variabilidad además puede ser muy diferente entre los grupos y al proporcionarnos, o sea, y darnos la misma media, es decir, tener dos grupos que se están comportando de manera muy diferente en cuanto a variabilidad, pero sin embargo nos dan medias muy parecidas. Por ejemplo, en este gráfico simulado que os presento aquí, pues podemos tener valores que están muy cercanos a la misma media, o sea, en los dos grupos tenemos prácticamente la misma media, pero desde luego el comportamiento del gen, digamos, de la expresión de ese gen no es la misma en los dos grupos. Entonces ahí nos estamos perdiendo pues información. Otro inconveniente que tiene el fold change es que si los datos están estandarizados nos podemos encontrar con medias muy cercanas a cero, con valores muy pequeños. Y si eso sucede, pensar que es un ratio y que va, en el denominador tiene un valor que en este caso sería cercano a cero. Por tanto, se va a comportar de una manera muy inestable. Y luego, otro de los problemas es elegir C. ¿Cuál es la constante C que me dice a partir de la cual estamos considerando que está sobreexpresado o infraexpresado? ¿Vale? Ese es un tema bastante importante. En el ejemplo de los datos Colube con el AML y el ALL, pues aquí tenéis, por ejemplo, una posible, con C igual a 5, cómo se estarían comportando los datos. Como si dijéramos, estos serían los ratios, ¿vale? Y lo que estamos viendo es qué genes quedan fuera de ese C.